Hechos capítulo 4. Querido Dios, ayúdanos a declarar hoy ante el mundo con nuestra vida práctica que solo en ti hay salvación. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a abrir su Biblia para acompañarnos a meditar en apartes del capítulo 4. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pero muchos creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Los gobernantes y los ancianos y los escribas, poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Este capítulo 4 es la continuación del relato donde se menciona el discurso de Pedro. Pedro estaba allí en el templo y vinieron los sacerdotes, los jefes de la guardia y los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección, para acallar a Pedro, porque estaba hablando acerca de la resurrección de Jesús. Ya muchas personas que los habían escuchado llegaron a creer y se convirtieron. Dice la Biblia que llegó el número hasta 5,000. En el discurso anterior de Pedro ya se habían convertido 3,000 y dice que se seguían añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí dice que ya el número llegaba a 5,000. Ahora los trajeron a Pedro y a Juan, los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Los escribas eran aquellos que se consideraban los más legalistas de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, en los salmos. Y les preguntaron: ¿con qué potestad o en el nombre de quién hacéis todo esto? Interesante que Pedro, que momentos antes, ante Anás y Caifás y los líderes sacerdotes, había negado a Jesús unos días antes, cuando Jesús fue llevado allí al pretorio. Y ante estos mismos hombres, ahora ya Pedro, con la unción del Espíritu Santo, no le dio temor, sino que contestó que Dios, a través de Jesucristo, el que ellos habían crucificado,
había dado sanidad a ese hombre que ahora tenían ante él. Al parecer estaba allí aquel hombre, ya que este hombre que había sido sanado tenía más de 40 años. Era un milagro evidente. Así que simplemente los amenazaron y les dijeron que se fueran. Pero quiero destacar aquí lo siguiente. Lo primero, la respuesta que Pedro le dice a los líderes. La primera: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo Jesús. Ellos dieron toda la gloria a Jesús y atribuyeron que solamente a través de Cristo Jesús, quien es Dios, quien bajó del cielo y se hizo hombre y conoció la naturaleza humana y murió por nosotros, es que podemos ser salvos. Lo segundo, la segunda respuesta que le dan a los sacerdotes. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, los hombres, antes que a Dios. Ellos dieron una respuesta clara que no podían contrarrestar. Finalmente, el capítulo menciona cómo la unidad, la armonía, la oración de ellos era tal que ninguno decía ser suyo lo que poseía. Y había una disposición a ayudarse mutuamente. Por eso el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y por eso tuvieron el poder para predicar el Evangelio y por eso la multitud de personas que se convertían. Estimado amigo, hoy tú también puedes con tu vida práctica declarar ante el mundo que solamente en Cristo Jesús hay salvación. El Señor espera que tú lo manifiestes y Él está dispuesto a entregarte el Espíritu Santo para que lo hagas con poder como lo hicieron los apóstoles. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.